Ya que hemos llegado por fin aquí. Padre Santo, bendice los momentos que tenemos juntos hoy, que sea provechoso para nosotros poder trabajar juntos y poder aprender sobre las herramientas que tenemos en nuestras manos para poder trabajar, para poder estudiar tu palabra, para poder ver detalles que antes no veíamos, detalles que igual pueden añadir una riqueza a nuestra lectura de la palabra. Bendice el tiempo que tenemos en esta tarde, en el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Muy bien, vamos a empezar primero con un repaso breve, rápido, un poco visión general de lo que hemos estado viendo y luego después comentamos un poco el plan de carretera para seguir adelante. Primeramente, hemos trabajado, la meta era tener para el día de hoy las primeras 4 lecciones trabajadas. Entonces, en las 4 lecciones, la primera, el gran tema era, las letras, que es fundamental, es imposible avanzar más allá si no tenemos las letras, la escritura. Y espero que vayamos bien en cuanto a ese tema, ¿no? Que en cuanto a las letras, verlas, reconocerlas, saber los sonidos de cada una y tal, vamos bien, ¿no? Sí. Bien, he comentado un par que me habéis enviado cosas que he visto, una cosa como algunos estabais confundiendo la nun con la upsilon y pequeños detalles así, pero de lo que yo he visto del trabajo que habéis hecho, parece ser que ahí estamos llegando bien. En la segunda lección ya empezamos a abrir temas, ya empezamos con sustantivos, verbos, hemos ampliado luego adjetivos y estamos empezando a ver el tema. Y uno de los temas principales para nosotros en estos momentos es el tema de los casos. Vale. Cuando hablamos de griego, una de las cosas que nos cuesta es el tema de los casos, porque en castellano, un sustantivo, es que si hablamos de ordenador, es que ordenador es ordenador. Podemos tener un ordenador y 2 ordenadores, podemos tener singular, plural, podemos tener el tema de masculino, femenino, eso lo asimilamos bien, pero cuando llegamos a lo que es nominativo, genitivo, acusativo, dativo, vocativo, ahí empezamos a decir, ¿qué es eso? Entonces, repasemos rápidamente. Cuando hablamos de nominativo, ¿de qué estamos hablando? Vale, estamos pensando, esto es el sujeto. Siempre, cuando vemos nominativo, siempre sabemos que este es el que hace la acción del verbo. Recordemos que cuando tienes un idioma como el griego, el latín, que tiene estos casos, ya el orden de palabras ya de repente importa menos. Porque claro, da igual dónde pongo la palabra conlleva su función. Y si paramos a pensar un momento en castellano en los pronombres, claro, yo, por ejemplo, da igual dónde lo pongo. O sea, eso lo digo yo, esto yo lo digo, esto lo digo todos los días yo. O sea, esta palabra yo lo podemos colocar en cualquier sitio y siempre ya lo ubicamos, esto va con el verbo, ¿vale? Porque yo, en el momento que tenemos me es al otro lado. O sea, yo es nominativo, ¿vale? Me, ¿qué es? Podemos empezar a decir que me sería acusativo, o a lo mejor dativo, ya la cosa se abre un poco más. Pero nominativo, pensamos sujeto, pensamos yo, ese tema, él, nosotros, ¿vale? Genitivo. Vale, genitivo también es súper común, muy importante. Genitivo, ¿qué es? Relacionado con... Primeramente decimos posesión. Y luego después decimos, posesión, pero tampoco es siempre posesión en el contexto concreto de decir mío, ¿vale? Pero hablamos de una relación y podemos entender algún tipo de relación de esta forma. Normalmente podemos empezar con la preposición en castellano de.
Y bueno, de ahí podemos seguir tirando, que más o menos nos sirve para decir el coche de Fran. Vale, ese de Fran. En griego, en vez de tener una preposición, que podríamos tener una preposición ahí, básicamente lo que pasa en el griego clásico, casi no tienes preposiciones. Y cuando cambiamos al griego koiné, es el griego que estamos mirando nosotros, empezamos a tener preposiciones y casi doble sistema. O sea, tenemos preposiciones y casos. Y lo que es la tendencia de muchos idiomas es ir perdiendo los casos y quedándonos con preposiciones, por el motivo que fuera, esa es, digamos, la dirección lingüística en que parece ser que la mayoría de los idiomas continúan. Pero bueno, nosotros vamos a pensar preposiciones en cuanto a estos casos porque nos van a permitir un poco conectarlo con algo. Y quiero que penséis genitivo, posesión, bien, o de algo, de alguien. Este normalmente muestra más o menos lo que es la relación que asociamos con genitivo. Bien, dativo. ¿Qué es lo que viene a la mente con dativo? ¿Qué da? No, es el complemento indirecto. Dativoso. Dativo de lugar. Yo quiero que penséis primero en el complemento indirecto, ¿vale? Aunque el libro realmente empezó por otro lado. El libro empezó con la preposición en y habló bueno, la preposición en lleva un dativo de lugar y si recordáis en los vídeos yo comenté, bueno, es que yo creo que es más fácil decir, no, la preposición en va con dativo, igual que vimos pues otros ejemplos de preposiciones que iban con otros casos. Y un poco es así, punto final. Yo prefiero empezar con el pensamiento del complemento indirecto, ¿vale? ¿Cuál es el complemento indirecto? ¿A quién o para quién se hace? O sea, cuando dices me lo dio, entendemos que me no es lo que dio. No, es que me lo, ¿vale? Lo dio. ¿A quién? A mí. Me lo dio. Ese es el complemento indirecto. Entonces no me acuerdo ahora si era el 4 o el 5, porque yo ya he terminado el 5 de grabar y ahora tengo todo mezclado. Ya empezamos ¿habéis visto ejemplos del complemento indirecto? Sí. O en el 5, salía ya en el 4. Sí. Vale. Entonces, eso ya dativo, vamos a pensar en esta dirección. Luego después hay mucho más, o sea, estamos simplificando para empezar. Y finalmente acusativo, cuando pensamos acusativo, ya pensamos al otro lado de lo que es nominativo. Y por eso también el libro empezó con nominativo acusativo, que vino bien ese contraste. Que el acusativo es el que está al otro lado del verbo, ¿vale? O sea, el nominativo es el que hace la acción del verbo y el acusativo es el que recibe normalmente la acción del verbo. También, después de preposiciones, normalmente esperamos acusativo, a no ser que nos comentan este lleva genitivo, este lleva dativo, pero eso sería normal. Y finalmente tenemos vocativo. Vocativo tampoco tenemos tantos ejemplos en nuestra lectura, pero he notado que en los ejercicios os costaba un poco, porque ibais al nominativo otra vez. Cuando vocativo, digamos que tenemos esa sensación de dirigirnos a la persona y llamarle por nombre, que ni es el sujeto ni el... No, cuando dicen, Felipe, trae la comida, ¿vale? Ese Felipe, ese es el que vamos a ver ahí en ese vocativo, que digamos que estamos llamándolo y realmente esa palabra va independiente del resto de la frase. O sea, no pinta nada sintácticamente, no es el sujeto, ni es el objeto directo, ni es el objeto indirecto. Es que dices, Felipe, y no es nada, ¿vale? Ese es vocativo. Bien, tenemos estas 5 formas, 5 casos, pero luego después tenemos singular y plural. Y entonces hemos ido trabajando para, por ejemplo, coger un verbo, un sustantivo como anthropos, ¿vale? Esto ya es nominativo porque siempre que aprendemos una palabra, un sustantivo, nos lo dan en nominativo.
es donde empezamos, ¿vale? Anthropos. El genitivo singular es anthropo. Bien, tenemos esta terminación U y habéis visto que normalmente lo que suelen decir, dicen anthropos, bueno, ponen anthropos, U y luego ponen ho. ¿Vale? Este es el artículo que hemos comentado, hoanthropos, y nos dan también el genitivo. Así que anthropo. Nos dan esta forma para poder, un poco más tarde tenemos algunos que nos pueden confundir un poco y viendo el genitivo nos guía un poco por dónde va. Hay casos en que digamos que el nominativo no ves lo que es la raíz claramente y luego después nos dan el genitivo y dicen, ah, vale, ya lo veo, ya veo cuál es la raíz ahí. Bien, anthropos, anthropu, dativo, anthropo, tenemos omega con iota debajo, pero bueno, eso no influye en lo que es la pronunciación. Anthropo, o sea, muy llamativo el dativo porque, no sé, omega con iota debajo, eso es dativo, eso lo coges con unas ganas ahí. Bien, acusativo. Anthropon. Bien, tenemos... ¿No viene con el ton? No, cuidado, Porque ton... aquí aparece to, tu, to y ton. Sí, es porque todavía no hemos hablado de los artículos, pero estás mirando los neutros. Ah, entonces, vale. o no, ¿qué estás mirando? Adelfos, sí. Vale, ton anthropon. Bien, podríamos poner el artículo delante también. De momento no he puesto esto, pero sí. Ton anthropon. Pero, ¿has dicho ton o has dicho to? Bueno, habías dicho acusativo, ¿verdad? Sí. Es que ton dice aquí. Bien. No, el to es el neutro, que comentaremos en un momento. Sí. Bien, para vocativo, antrope. Tenía esta terminación completamente distinta, es diferente de todo lo demás. Antrope. Ahora, en plural, eso ya lo tenemos un poco más fresco, ¿no? Un poco... ¿O no? Eso es el 5. Eso es Eso es el 5. Aún no nos había asustado, ¿verdad? Para la semana que viene. Eso. Bien, de momento solo tenemos el singular, ¿vale? Estas 5 formas. Ahora nos han dado también tecnon. Tecnon es neutro. Creo que esto lo he dicho en el vídeo, pero lo vuelvo a enfatizar. Cuando hablamos de masculino, femenino, neutro, cuidado, no pegues un salto hacia la biología. Quédate en la lingüística. Bien. Eso en un principio no hace falta decir, porque en castellano entendéis que el masculino es masculino porque es masculino, no por otro motivo. Yo a veces encuentro esa cosa graciosa, ¿no? De una bolsa y un bolso. O sea, ¿por qué femenino y masculino? O sea, la bolsa, y dice, no, la bolsa es más grande y el bolso un poco más... Y claro, si empezamos a hacer saltos hacia la biología, que todo lo que es masculino es más pequeño y lo que es femenino es más... Vamos a meter en líos, pero rápidamente, muy rápidamente. Entonces, entendemos que en castellano, cuando dices la pared, y te pregunto, ¿y por qué es la pared? ¿Y por qué no es el pared? Y dices, porque cuando veo la pared me hace pensar en mi madre. Y ahí ya me descuadras completamente. O sea, no. ¿Por qué es masculino? ¿Por qué es femenino? Esos son, digamos, etiquetas que usamos y que se ha usado durante, bueno, desde siempre casi, diría. Pero bueno, no estamos hablando de biología. Y es curioso porque hay libros que lo ponen. Me acuerdo de un libro de hebreo que ponía que en hebreo ciudad es femenino porque los hebreos pensaban en su madre cuando pensaban en su ciudad. Ya me cuesta mucho tragar eso ya es que me parece un disparate, ¿no? Entonces, cuando hablamos de griego y hablamos de masculino y femenino, tenéis que pensar igual que pensáis en castellano. Es que no, esa palabra es masculino y esta palabra es femenino. Ahora,
Es verdad que madre es femenino y padre es masculino y tenemos una concordancia ahí, pero fuera de estas palabras no tenemos que, ni con estas palabras tenemos que realmente hacer un gran esfuerzo de conectar estos mundos. Entonces, Teknon es un ejemplo interesante, porque Teknon en el principio es un chaval, es un chico, y dice, va, masculino, no, es neutro. ¿Qué me dices del chaval ese? No entremos en el tema. Teknon es neutro, porque la terminación es así. Y no debemos imaginar. Entonces, ¿se puede usar para chico y chica? No es neutro en ese sentido. Es neutro porque es neutro. Y hace referencia a un chaval, ¿vale? Entonces, cuidado con el pensamiento de neutro, de no saltar campos, que es fácil hacer. Sí. Pero un chaval varón. Sí. No sirve para una chica, para una niña. No. Vale. Bueno, dice niño, niña aquí. Si traduces entonces, y es una niña, ¿usarían en griego teknon? ¿O cómo sabes tú a la hora de traducir? Es que por el contexto. Por el contexto. Y a lo mejor tendrías ahí otros adjetivos que a lo mejor... Ayudan a saber Sí. qué es. O sea, yo Es un ser humano de corta edad, ya está. tendría que mirarlo más para ver si todas las veces que sale y ver efectivamente si se usa. O sea, mi experiencia con la palabra, yo siempre lo asocio con un chaval, un chico. Pero bueno, lo ponen ahí y a lo mejor sí que es verdad que lo ponen en algún sitio y sale en cuanto a una muchacha también. Pero en un principio tampoco tenemos que empujar mucho el tema de neutro, porque luego después tenemos otras palabras que no es que se puede usar para... Tenemos la palabra templo, que es también neutro. Templo podría haber sido masculino, podría ser femenino, o sea, no tiene por qué ser neutro en ese caso que sacamos aquí. Bien, teknon, lo interesante de los neutros es genitivo, dativo, acusativo, todo eso es igual. No nos cambia nada. Lo que cambia es el nominativo. En vez de ho anthropos, tenemos to teknon. Tenemos el artículo diferente y luego tenemos la forma diferente. Esto es importante porque también luego después se repite la misma forma para vocativo y tenemos otra vez más teknon sin artículo, pero teknon y decimos, vale, tenemos que estar conscientes. Por cierto, os puse un ejemplo en los ejercicios y puse, creo que, to teknon, y teníais que decir qué forma era. Y algunos habéis dicho nominativo y la corrección ha dicho, no, acusativo. Eso era muy mal de mi parte. O sea, que tenemos un punto más. Sí, efectivamente. Eso ha sido. Menos mal que no está nada, entonces diría, y el tanto por ciento. Y además había un error. Yo había puesto un error ahí, os marcaba mal el verbo El envío. envío exactamente, y lo daba por beber. Exacto. Pero bueno, ya lo he corregido, pero yo siento por el error ahí, por haber visto esta franja roja ahí que os ha marcado. Una más tampoco. Bien, entonces los sustantivos hemos visto masculino y neutro. Ahora, los artículos nos convienen, no siempre tendremos artículos, porque recordamos que el griego carece de un artículo indefinido, lo que en castellano sería una, y por lo tanto, lo que básicamente tenemos el artículo que decimos que es definido. El artículo que es como el, o la, o los, o las. Y cuando no vemos artículo, suponemos que tenemos un caso de algo indefinido. O sea, si empezamos con anthropos, yo entendería que sería un hombre, ¿vale? Y anthropo, de un hombre, anthropo, a un hombre, anthropon, hombre como un hombre, como al otro lado del verbo. Si empiezo con el artículo, tengo hoanthropos, ya tengo el hombre, por el motivo que fuera, en el contexto tengo algún motivo, que este ya no es
anthropos, este es hoanthropos. El artículo me da doble sistema. Cuando veo tu anthropu, el tu me dice genitivo y anthropu, genitivo. Si he perdido el artículo, lo veo en el sustantivo. Si lo veo en el artículo, estoy preparado para el sustantivo. Y en ese sentido los artículos nos ayudan para tener más pistas a lo que son los sustantivos que estamos viendo. Bien, to, antropo, y luego ton, antropon. Por supuesto, vocativo, antrope. No hay artículo. Cuidado con el pensamiento de ver un nombre con artículo. O sea, ves el Jopetros. Yo creo que en el texto han intentado no poner artículos en los nombres de momento, pero cuando ves el Nuevo Testamento muchísimas veces tienes allí el nombre y tienes Jesús, Jesús, sí, la forma es así. Y no debería chocarnos, aunque normalmente en el castellano se supone que el nombre no lleva artículo, a no ser que eres catalán y luego después siempre tienes artículos. Se supone, pero el Vicente o el Antonio, eso Claro, se dice sí, sí. informal, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ese es el momento que se dice. Yo no, pero otros sí lo dicen por ahí. Pero bueno, en griego es bastante común verlo y luego después ves otras ocasiones en que no lo ves, sobre todo a veces lo ves más en ciertos casos que en otros, que hay ciertos casos que parece que piden el artículo más que otros casos. Pero entonces cuando aparece, al traducirlo nosotros no ponemos el artículo, ¿verdad? Pues mi preferencia sería, porque claro, entramos en un tema, ¿qué es la traducción? Básicamente, a nivel de lo que estamos haciendo nosotros, lo que interesa no es una traducción en plan suavizo, lo pinto y lo dejo todo bonito y terminado, sino me interesa una traducción que muestra realmente lo que hay. Entonces, yo diría casi que sí, que interesa ponerlo porque así demuestras lo que hay. Ahora, después, yo encuentro que a veces las traducciones vienen en parejas, que tienes una traducción así un poco más vasto, un poco más así de la forma del original, y luego puedes hacer otra traducción que lo suaviza y sería más bien lo que quisieras tú usar para intentar demostrar un poco lo que es el significado. Pero si cuando estás traduciendo, si pones los artículos, yo lo veo mejor, Sí. porque estás un poco enfocando lo que realmente hay en la forma del original. Y yo entiendo que tu traducción no es una obra final que tú estás para publicar por ahí, es una herramienta un poco para acercarnos al texto. O sea, ser literal es mejor, ¿no? Ir más literal a lo que está. En un contexto así, por supuesto. Pero Cosa que no podemos hacer. fuera de aquí, hay momentos en que podemos ser tan literales que es peor leerlo Claro. que... Del inglés al español pasa eso mucho. Sí, sí, sí. El ordenador traduce el comentario de Matthew Henry al español Exactamente. y eso es error, o sea, es una barbaridad. Claro, tienes que comprar el comentario ese en castellano ya bien Sí. traducido, no intentar traducirlo así. Hemos comentado en el texto, por algún motivo, en la versión que estamos usando, los que estáis usando todavía una copia digital, que por algún motivo se borraron todos los signos de interrogación. Y por lo tanto, en los diálogos estáis traduciendo como frases cuando realmente son preguntas. Y si miráis el vídeo, yo he puesto el texto correcto con el signo de interrogación, que es otra vez más punto coma. O sea, tenemos que un poco reprogramar eso, que punto coma no es lo que asociamos con eso, sino que es signo de interrogación. Bien, en cuanto a los verbos, ya hemos entrado un poquito en el verbo, en lo que sería pues el presente. Hemos comentado un poco ese pensamiento de modo de verbo que va más allá del tiempo.
y enfoca en el tipo de acción. ¿Habéis entendido ese tema? Que el tipo de acción frente a lo que es el tiempo de la acción. ¿Pero eso es en el 5 o...? No, en el 4 me parece que donde sale ejo, eje, ejes, ejes, eje, en el 3. Sí, el 3. Eso es lo de los verbos, sí. Sí. ¿Sí? O sea, tengamos en cuenta sobre todo, bueno, para ilustrarlo, comento lo que tiene el castellano. En castellano tienes el verbo hablé y hablaba, que en un principio, tiempo, los dos son tiempo pasado, ¿vale? Los dos son pretérito. Ahora tenemos un pretérito imperfecto y tenemos el pretérito simple. ¿Cuál es la diferencia entre hablé y hablaba? Que la hablaba es un poco más continuo, ¿no? En el pasado, pero estaba... Úsalo un ejemplo, a ver si te viene algo a la mente. Yo hablaba con el pastor Daniel ayer. Ayer hablaba con el pastor Daniel y le decía... ¿Sí? Y si dijeras, hablé con el pastor Daniel ayer y me dijo... Amén. Yo os pregunto porque es vuestro idioma, ¿eh? Ese es el momento que tengo que dar un paso para atrás y decir, hablad, porque... Sí que hay diferencia, ¿eh? Y yo recuerdo que, pero no puedo pensar ahora, pero sí que había una diferencia. Ahora, sí, Bueno. ¿qué tal si os lanzo este? Úsalo con mientras. Úsalo con. Mientras. Mientras hablaba. ¿Qué? ¿Se puede decir mientras hablé? Un poco raro, ¿no? Si alguien te dijera, mientras hablé con él... No, es que... No, mientras hablaba. Porque claro, mientras nos permite ver que ese hablaba, lo que tú decías... Transcurría en un... Exactamente, tenemos... Ahora, lo que estamos viendo aquí es el modo de acción, no el tiempo, sino que el modo. Y cuando dices hablé en un... Claro, es pasado. Y obviamente ocurrió sobre el tiempo también. Porque cuando dices hablé con el pastor Daniel ayer, tampoco era que lo vi y dije, hola. No, es que no quería llegar a hablaba, hablé solamente. No, dices, es que... No, es la forma que tú ves la acción. Tú puedes contemplar la acción desde el punto de vista de hablé con él, y se puede contemplar la acción desde el punto de vista de, mira, mientras hablaba con él, me dijo, o sea, podemos tener un contexto así. Ese tipo de, o sea, lo uso como ilustración para decir, podemos ver la acción desde diferentes puntos de vista, ¿vale? Y esto es lo que está pasando cuando hablamos de aspecto, el modo de la acción. Estamos hablando de cómo contemplamos la acción y no siempre tiene que ver con el tiempo. Y entonces el presente, cuando hablamos del presente, muchas veces lo que realmente la fuerza que tiene es ese contexto de ocurriendo sobre el tiempo. O sea, contemplándolo como una acción que está en progreso. Así que muchas veces los libros que empiezan la traducción, cuando empiezan con estos verbos, empiezan con situaciones en que estoy llevando. Cuando dice, por ejemplo, fero, ¿recordáis este verbo? Fero, tú decías, tonoinon, fero tonoinon. Y lo traducen, estoy llevando el mosto. Está bien la traducción, ¿no? ¿Vale? En ese sentido que muchas veces tiene esta fuerza, ¿no? De lo que está en este momento, lo que estoy haciendo, y evitamos un poco el tema de llevo, que a lo mejor llevo para nosotros tiene muchos contextos que podríamos. Bien, veremos un poco más de esto igual más adelante.